bendiga. Estamos aquí en esta oportunidad para continuar nuestros estudios acerca de los acontecimientos finales y a partir de ahora vamos a comenzar a ver lo que algunos teólogos llaman el Día del Señor, otros lo dividen en el Día de Jesús y se lo aplican a la Iglesia, y el Día de Jehová en el caso de los incrédulos. Vimos la semana pasada cómo las señales van marcando el retorno del Señor, el arrebatamiento de la Iglesia, así que ahí va a aparecer un gráfico en pantalla acerca de lo que va a pasar cuando la Iglesia sea arrebatada, el camino que la Iglesia va a seguir cuando llegue a la presencia de Dios. ¿Sí? Ahí tenemos. Lo primero que acontece es que se define el hogar de la Iglesia, el lugar de residencia de la Iglesia. Luego la Iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo, que es un tribunal evaluatorio. Del tribunal de Cristo la Iglesia va a pasar hacia la perfección completa. La Iglesia recibe la santidad total, la santidad de Cristo ahora. Luego que la Iglesia es perfectamente santificada, entonces entramos en las bodas del Cordero, unas bodas muy hermosas con características y con costumbres judías. No se olviden ustedes que la Biblia es oriental y está repleta de costumbres judías, así que luego vamos a analizar cómo van a ser esas bodas del Cordero tan especiales. La cena de las bodas del Cordero, también al estilo judío como se practicaba en el tiempo apostólico, y luego la segunda venida de Cristo, la Iglesia retornando con el Señor y posando los pies en el Monte de los Olivos para detener la terrible batalla del Armagedón que se va a estar desarrollando aquí. Mientras la Iglesia esté en el cielo, aquí en la tierra hay 7 años de gran tribulación como nunca antes se ha vivido. Muy bien, tenemos ahí marcada la primera resurrección y ustedes verán ahí una línea de puntos porque la primera resurrección es resurrección para salvación, es la resurrección de la que participa la Iglesia en el arrebatamiento, y se incluye en esta primera resurrección también la resurrección de los 2 testigos del Apocalipsis en la mitad de la semana. Dicho esto, comenzamos hoy entonces con lo que es el arrebatamiento de la Iglesia. Arrebatamiento, la palabra que figura en el original es la palabra arpazo, de donde también viene la palabra zarpazo. Eso nos da una idea de lo rápido y de lo violento que va a ser, violento en el sentido de rapidez, ¿sí? De ese movimiento como un zarpazo rápido, como un secuestro. Por eso también se lo llama el rapto de la Iglesia. Esta es la fase cerrada o secreta de la venida del Señor. ¿Por qué es cerrada o secreta? Porque solamente aquellos que son salvos la van a ver, solamente los que son salvos la van a disfrutar. El mundo no lo va a ver, si bien va a notar que algo aconteció y seguramente van a preparar una excusa para poder justificar la desaparición de millones de personas sobre la faz de la tierra. No verán al Señor venir. Este será solamente un encuentro para el Señor y para su Iglesia de todos los tiempos. Muy bien. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, nosotros tenemos la aplicación de esta palabra arrebatamiento, y el apóstol Pablo nos cuenta cómo será ese día tan especial, tan singular que espera la Iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, ahí el apóstol Pablo describe cómo será
el arrebatamiento de la iglesia y comienza diciendo: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Usa la figura del dormir para los que han partido. No quiere decir que los que hayan partido estén durmiendo, sino que usa esa figura porque si usted mira a una persona que partió con el Señor, da esa imagen, da esa impresión, como que esa persona estuviera durmiendo. ¿Qué va a pasar ese día? Entonces Pablo nos cuenta de la manera maravillosa que se va a manifestar el Señor en este arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia también recibe otros nombres en la Escritura. Por ejemplo, nuestra reunión con Él. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ahí el apóstol Pablo nos habla de esa forma. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Perfecto. Fíjese cómo hace la división el apóstol Pablo ahí, con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él. Los dos eventos, ¿sí? Nuestra reunión con Él tiene que ver precisamente con el arrebatamiento. En Filipenses, capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo le da otro nombre también a este momento tan singular, tan especial. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, prosigo a la meta es Cristo, nuestra meta es Cristo. Y cuando lleguemos a la estatura de Cristo, dice la palabra del Señor también ahí, al supremo llamamiento, y ese es el arrebatamiento de la iglesia, el supremo llamamiento del Señor Jesucristo. Tenemos que aclarar que hay tres posiciones con respecto al arrebatamiento, que estas posiciones no hacen a la salvación, son simplemente diferencias de opiniones en cuanto a cuándo se va a producir el arrebatamiento, pero todos creen que Cristo viene, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a adoptar una posición que es conocida como pretribulacionista. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creemos que Cristo viene por la iglesia en el arrebatamiento y luego comienza lo que es la gran tribulación. La gran tribulación no comenzará con la iglesia aquí en la tierra. Esa es nuestra posición, es la posición que aprendí desde niño y es la posición que reafirmé en el seminario bíblico de fe. Ahora, déjenme decirle en qué nos basamos. Por ejemplo, podríamos leer Apocalipsis 3:10, en donde el apóstol Juan le dirige un mensaje a la iglesia de Filadelfia, y allí usa algunos términos muy especiales. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien, hay dos frases sobresalientes aquí. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora, ¿sí? Ese yo te guardaré usa la preposición ek, que es la misma preposición que se usa para eclesia. Eclesia quiere decir asamblea de llamados, los llamados hacia afuera. Quiere decir que cuando el apóstol Juan usa esa preposición, lo que nos está diciendo en realidad es que porque la iglesia guardó la palabra de su paciencia, el Señor lo saca afuera de la hora que viene sobre el mundo entero. La segunda frase en ese mismo texto no es menos importante, porque dice el apóstol Juan ahí que es para probar a los moradores de la tierra. En el original se traduce para probar a los que están a gusto con el sistema de vida que se está desarrollando en la tierra. Nosotros creemos que la iglesia no está a gusto con este sistema. Ese es un sistema inmoral, es un sistema de corrupción. Por lo tanto, analizando el versículo en el contexto, llegamos a la conclusión que Dios va a sacar, el Señor va a sacar a la iglesia de ese tiempo de tribulación que va a haber sobre la tierra, la va a preservar de esos terribles dolores. Además, podríamos leer también Apocalipsis 4, versículo 1, en donde el Señor le da una orden directa al apóstol Juan, que está por presenciar eventos preciosos en el cielo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muy bien, nosotros creemos que ese sube acá es una indicación del arrebatamiento, después lo vamos a ver en detalle, el arrebatamiento,
el Señor lo está invitando a subir para ver lo que va a pasar después de esto. Y cuando uno mira el desarrollo del Apocalipsis, después de esto que el Señor menciona ahí, viene la gran tribulación, los sellos, las trompetas, las copas, terribles juicios sobre la humanidad. En tercer lugar, vamos a leer Apocalipsis 4:10 y 19:4, en donde se presenta un grupo muy especial de ancianos. Y veamos lo que representan ellos para nosotros. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y 19:4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Bien, nosotros creemos que estos 24 ancianos son los representantes de la Iglesia de Jesucristo de todas las edades. 12 representan a los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento y 12 representan a los apóstoles del Señor Jesucristo. Si esto es así como nosotros creemos, ellos adoran al Señor en el cielo y lo adoran antes del desarrollo de los juicios de la gran tribulación y permanecen con el Señor en el cielo hasta su segunda venida. Entonces, nosotros pensamos y creemos y reafirmamos que estando la iglesia representada y presente allí, no puede estar a la vez pasando la gran tribulación. Por eso nuestra posición, vuelvo a reafirmar, es pretribulacionista. Cristo viene en el arrebatamiento por la iglesia y luego se desarrollan los juicios de la gran tribulación. Ahora les dije que había 3 posiciones, nos quedan 2 más que yo quiero compartírselas para que ustedes las puedan conocer también. Hay hermanos que piensan que el Señor vendrá en la mitad de la tribulación. Estos hermanos son llamados medio tribulacionistas. Ellos creen que vendrán en la mitad. ¿Dónde se basan? Ellos entonces comparan 1 Corintios 15, versículos 51 y 52 con Apocalipsis 11, 15. 1 Corintios 15, 51 y 52 con Apocalipsis 11, 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien, vamos a compararlo con Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Muy bien, ellos confunden, para nuestro entender, la trompeta que menciona el apóstol Pablo, que es un llamado para la iglesia, con lo que es la trompeta séptima, que pertenece a los juicios del Apocalipsis. Para nosotros hay un error de cronología aquí. No son las mismas trompetas las que están sonando, por más que la figura sea la misma. Una es para salvación y la otra está desarrollando juicios en la mitad de la semana. Muy bien, la otra base la tienen en Apocalipsis 11, 2 y 3, Apocalipsis 12, 6 y Apocalipsis 13, 5. Según estos versículos, la tribulación y los juicios comenzarían en la mitad de la semana, entonces realmente no hay por qué sacar a la iglesia antes de que comiencen esos juicios, es lo que ellos piensan. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Muy bien. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, 1260 días corresponden a 3 años y medio. Ellos dicen, si en realidad la tribulación fuerte comienza en la mitad de la semana, ¿por qué sacar a la iglesia antes?
Nosotros creemos que aunque la tribulación sea fuerte a partir de la mitad de la semana, los tiempos que precedan a esa tribulación también serán angustiosos y Dios quiere preservar a la iglesia de esos momentos que vendrán sobre el mundo entero, como hemos leído en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 11, nosotros tenemos del versículo 3 al versículo 13 la descripción acerca de dos testigos que vendrán, profetizarán durante 3 años y medio y luego se les quitará la vida, dice la palabra del Señor. Pero al tercer día estos dos testigos van a resucitar y van a participar de un arrebatamiento. Para los medios tribulacionistas, estos dos testigos representan el símbolo del arrebatamiento de la iglesia, pero no son dos personas reales. Sin embargo, nosotros creemos que sí, que son dos personas reales que van a estar entre nosotros, que van a estar aquí en la tierra, predicando el mensaje de salvación a la humanidad, haciendo milagros, dice la palabra del Señor. Uno podría ser el profeta Elías y otro podría ser también el profeta Enoc, que ninguno de los dos, según la Escritura, pasó por lo que es la experiencia de la muerte. Muy bien. El otro argumento que tienen está en Mateo 24:9, en Hechos 14:22 y en Romanos 5:3. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y queda entonces Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Muy bien, según estos versículos, la iglesia siempre experimentó cierta tribulación, y eso es cierto, pero el problema es que nada de esto es comparable con lo que va a pasar en la gran tribulación, ¿sí? Ni toda la persecución que se vivió con los emperadores, con los césares romanos, la persecución que se vivió con Hitler, ninguno de estos, ni siquiera juntándolos a todos, se compara con lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Muy bien. La tercera posición es la posición conocida como post-tribulacionista. Estos hermanos piensan que el Señor vendrá a la final trompeta, ¿sí? Al final de la gran tribulación se va a producir el arrebatamiento. ¿Cuál es el argumento? Gálatas 3:28, por ejemplo, ahí se nos habla acerca de que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Podríamos leerlo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Perfecto, muy bien. Para salvación somos uno y el Señor no hace acepción de personas, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Pero nosotros creemos que el plan de Dios está claramente diferenciado en 3 direcciones proféticas. Una tiene que ver con Israel, otra tiene que ver con los gentiles y otra tiene que ver con la iglesia. Y que ninguna de esas 3 direcciones se pueden mezclar. Mezclarla es un error. Además, la palabra del Señor nos muestra que siempre que Israel ha sido protagonista, la iglesia no ha estado en la escena. Y siempre que la iglesia ha sido la protagonista de la historia, entonces Israel pasó a un segundo plano. Son líneas que no deben mezclarse, no pueden mezclarse. Este es el gran problema que tuvimos en el último tiempo, por el cual se aplicó a la iglesia la doctrina de la prosperidad en forma equivocada, la doctrina de maldiciones generacionales, porque se confunde lo que el Señor habló para Israel con lo que es la iglesia. Somos distintos en cuanto al plan de Dios, aunque seamos iguales para la salvación. Muy bien. Ellos piensan que la trompeta final, la trompeta que suena en Corintios, es la trompeta final de Apocalipsis, ¿sí? Por lo cual, esta sería la trompeta del arrebatamiento, la trompeta final o la séptima trompeta del Apocalipsis. Para nosotros hay aquí un grave error de cronología, ¿sí?
Para ellos el arrebatamiento será un encuentro del Señor en el aire, pero inmediatamente la iglesia baja con el Señor en la segunda venida. Este tiene un grave problema porque no podemos ubicar en ese proceso tan rápido, tan veloz, ciertos eventos, como por ejemplo definir el hogar de la iglesia, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. ¿Dónde quedarían la perfección de la iglesia? ¿Dónde quedarían todos estos eventos si el arrebatamiento fuera tan rápido y fuera tan junto con la segunda venida como los hermanos post-tribulacionistas creen? De todas maneras, vuelvo a insistir que estas posiciones no hacen a la salvación. Nosotros sostenemos que el Señor viene y luego comienza la tribulación, pero respetamos a los hermanos que puedan pensar diferente. Muy bien, vamos ahora a describir lo que es el evento del arrebatamiento. En primer lugar, el apóstol Pablo, como hemos leído, menciona 4 sucesos extraordinarios en el arrebatamiento. El primer suceso es que es el Señor mismo el que desciende del cielo. En este caso no toca la tierra, desciende hasta la altura de las nubes y desde ahí va a convocar al pueblo del Señor. No es un ángel, no es un arcángel, no es un serafín, no es un querubín, es el Señor mismo, y esto es extraordinario, dejando su morada el que desciende para el llamado de la iglesia. El segundo suceso extraordinario es que llama con voz de mando. Hemos leído en Apocalipsis 4:1 la orden a el apóstol Juan: sube acá. Es una orden de mando, es una orden de autoridad dada para que el pueblo del Señor se reúna. En tercer lugar, el tercer hecho extraordinario es que es voz de arcángel, dice. Ese voz de arcángel está indicando que el Señor no viene solo, viene acompañado de las máximas autoridades celestiales, porque esta reunión será maravillosa y única. En cuarto lugar, dice con trompeta de Dios. Ahora, ¿por qué dice con trompeta de Dios? ¿Qué tiene que ver aquí la trompeta que ha causado tanta controversia, verdad? Vamos a leer el libro de Números en el capítulo 10 y versículo 2, y ahí vamos a ver por qué se usa como un hecho extraordinario la trompeta en el arrebatamiento de la iglesia. Números, capítulo 10, versículo 2. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Muy bien. ¿Para qué servía la trompeta que el Señor le manda a Moisés? Para convocar a la congregación y movilizar el campamento. ¿Por qué el Señor usa voz de trompeta aquí? Porque esa voz de trompeta está llamando a la congregación, a la iglesia de todas las edades, a que se reúna, ¿sí? El mar entregará sus muertos, la montaña, la tierra entregará sus muertos. Son llamados con la trompeta de Dios para congregarse y para movilizarse hacia la presencia del Señor, en una maravillosa movilización que nosotros creemos que será un evento extraordinario de gozo, júbilo y alegría, como eran todas las manifestaciones en el pueblo del Señor. Recuerde que cada tribu ocupaba su lugar, se cantaba, se ejecutaba música mientras la congregación se movilizaba, y así será el momento en el que el Señor congregue a la iglesia de todas las edades y la movilice para ir al encuentro con Él. Muy bien, en este arrebatamiento reconocemos 3 hechos de omnipotencia de nuestro Dios. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 54. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 54. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Muy bien, ahí el apóstol Pablo nos describe el arrebatamiento en 1 de Corintios y nos dice el primer hecho de omnipotencia, ¿cuál es? Los muertos en Cristo resucitan primero. Aquellos que han partido con el Señor al momento del arrebatamiento son los primeros en resucitar. Donde quiera que haya quedado su cuerpo, se les será entregado un cuerpo nuevo, adaptado para ver la gloria del Señor, sin achaques, sin enfermedades, un cuerpo perfecto, glorificado como el del Señor Jesucristo cuando resucitó, y entonces serán los primeros en partir a la presencia, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El segundo hecho de omnipotencia tiene que ver con la transformación de los que estén vivos. Los que estén vivos al momento de la venida del Señor, y Pablo cree en su relato que Él va a estar vivo en ese momento. Por eso nosotros predicamos de esta manera la inminente venida del Señor Jesucristo para nuestros días. Los que estén vivos serán transformados y en un abrir y cerrar de ojos pasarán a la presencia del Señor, al encuentro con el Señor en el aire. El tercer evento de la omnipotencia de Dios tiene que ver con esto. Los creyentes siendo levantados, nosotros por nosotros mismos no podríamos, pero es la orden de Dios en su gran poder que levanta a la iglesia del Señor Jesucristo de todas las edades, la hace subir para ir al encuentro con el Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Muy bien, quiero decirles y quiero afirmarles que toda persona que participe del arrebatamiento ya es salvo. Su salvación ya está determinada. Si participó del arrebatamiento, su salvación ya está determinada, ya está afirmada, ¿sí? Luego que la iglesia se reúna con el Señor en el aire, la iglesia llegará al cielo, al paraíso de Dios, y ahí van a suceder los eventos que hemos visto en el comienzo, pero esto será para que podamos tratarlo en la próxima oportunidad. También queremos decirte que tenemos a tu disposición un material con toda la información que hemos dado en estos estudios de acontecimientos finales, más todos los gráficos que hemos mostrado en las pantallas, y que si querés hacerte acreedor de este material, nos envíes un mensaje a nuestro correo electrónico pastor.oscarcasiato@hotmail.com, y ahí te vamos a decir cómo podés hacerte del material. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, de esa manera nos bendecís para que podamos seguir continuando con el ministerio de la enseñanza. Dios te bendiga.